Bienvenidos, hoy hemos venido a rendir homenaje a los tercios en Madrid en su día. La Asociación 31 de Enero, historiadores y guardianes del rigor, alzaron la historia en una jornada inolvidable junto a la Escuela de Esgrima Histórica de Madrid, la Asociación Ponseca de Ávila, el Tercio de Salamanca, el Festival Ducal de Pastrana, la Asociación Yecla Siglo de Oro, los Caballeros de la Orden de Santiago de la Mancha y la Asociación de la Historia y Cultura Militar del Ejército, entre otros. Dada la excelencia de los participantes, el escenario debía estar a la altura, así que estamos en la Plaza de la Villa. Los tercios españoles fueron el primer ejército profesional de la Europa moderna. Nacieron en el siglo XV y durante más de 150 años cambiaron la forma de hacer la guerra. Combatieron en Italia su escuela de fuego. Luego vino Flandes, el infierno frío. Allí se hicieron leyenda por aguantar cuando el mundo parecía desmoronarse. Combatieron también en Francia en múltiples guerras abiertas y encubiertas. En Rocroi demostraron al mundo que incluso derrotados podían mantenerse firmes hasta el final. Estuvieron en Alemania y el Sacro Imperio durante la Guerra de los 30 años. En la península ibérica no siempre fue una guerra gloriosa, muchas veces amarga y fratricida. Miraron al Mediterráneo y lucharon contra el Imperio Otomano y la piratería berberisca en Túnez. Y en Lepanto, donde los soldados combatieron embarcados cuerpo a cuerpo como infantería flotante. Estuvieron en África del Norte como tropas de choque. Y defendieron en América los puertos de Cartagena de Indias, La Habana, Veracruz, Panamá y San Juan de Puerto Rico. Su historia es la de un imperio extendido. Los tercios no fueron invencibles, pero fueron irreductibles. Y por eso hoy, siglos después, siguen emocionando, porque representan una idea poderosa y profundamente humana. La historia tiembla al recordar su paso. ¿Se habéis dado cuenta que llevamos toda una semana con agua? Y ayer, al unísono, todos los soldados de este tercio y de otras compañías decidimos rezar al patrón para que nos diera este gran día. ¡Santiago! ¡Tierra! ¡Santiago! ¡Tierra! ¡Santiago, tierra! ¡España! ¡Viva! ¡Viva! Antonio Torres Ramírez de Arellano. Soy natural de Puerto Rico. Ay, toma ya. Qué bien. Pero Tu corazón está aquí. Igual que mi el mío. compañero. Qué bien. Mira, tienes aquí la Cruz de Santiago. Qué bonita. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces nos vas a contar la historia de la armadura, ¿verdad? Por supuesto. La armadura está hecha como se hacía una armadura en los años 1570 a los 1590 para un oficial de alto rango de los tercios de España. Okay. Un oficial, un maestre de campo, un capitán, algún alférez, estaría armado de esta manera en el campo de batalla. Estas armaduras se hacían en Italia. El modelo es típico de Florencia y de Milano. Sí. Yo lo que quise hacer es una copia fiel y exacta de lo que un oficial estaría utilizando en esa época. Con la ayuda de un amigo de Checoslovaquia y de otro de Polonia y otro de aquí de España. Wow. Me hicieron el trabajo en metal y yo aprendí a hacer todo el engravado, el empavonado y el enchapado en oro como se hacía hace 300 años atrás. No como ahora, no es papel de oro, nada. Era como se hacía. Wow. Aquí no hay pintura, nada de pintura. Aquí todo empezó con un pincel
y pintura de aceite, de aceite, y poco a poco, con el tiempo, haciendo el diseño a mano. Una vez termina el diseño a mano, pues se crea un aceite, un ácido. Ya. Se pone el ácido en el metal y se come alrededor de donde está la pintura, que protege esa área, dejando el grabado. Wow. Y luego el grabado se hace a mano, el detalle. Una vez se termina todo eso, se pone oro de 24 quilates. Ya, wow. Antes se usaba mercurio. Yo no voy a trabajar con mercurio. Ya. Pues lo que hice fue el enchapado electrónico. A mano. Y una vez terminó eso, pues el empavonado con una antorcha de fuego. Para darle el color, como se ve este azul, es con fuego. Wow. Y el riesgo es que hay que mantener un balance porque el metal empieza a cambiar. Se pone gris oscuro, cambia a un púrpura y de pronto cambia rápido, cambia al azul que quiero, pero en cuestión de medio de un segundo te cambia a gris de nuevo. Uf. Y si no lo paras el proceso, en el momento ideal, Sí. tienes que empezar de nuevo. Todo de nuevo. Y el riesgo de quemar el oro y tienes que empezar con el oro de nuevo. Wow. Y poniendo el oro de nuevo, puedes dañar el empavonado en azul de nuevo. Y es muy, muy difícil. No muchas personas pueden hacerlo. Pero aquí lo hice. Sí, claro. Y ¿Y es un cuánto honor. tiempo has tardado en terminarla entera? Tiempo parcial, porque trabajo. Ya, claro. Yo soy fiscal en Estados Unidos. Año y medio. Wow. Más un año y medio en que me trabajan el metal. Wow. O sea, yo tengo a un amigo en Polonia, le pedí, es el mejor, que hace las armas. Le pedí que me hiciera un casco diferente. Se lo pedí hace 6 meses y no va a terminarlo por 6 meses más. Claro. Y una vez yo lo tenga, empiezo a trabajar con él y espero tenerlo para el año que viene, que vamos a hacer un evento en Flandes. Vamos a poner nuestras picas allá de nuevo. Wow, qué bien. Y pues, para ¿Y representar. cómo la proteges? O sea, ¿cómo la mantienes? Aceite. ¿Aceite Continuamente. Aceite. de qué? De metal. Ok. W40. Para que no se oxide. Bueno, es el oro y el empavonado mantiene que no se oxide. ¿Y la traes? Pero no seguro. ¿Y cómo la traes en el avión? Y más aún, no solo eso. Si te fijas, no solamente el metal. Después todo adentro está forrado con terciopelo. Todo. Todo está... Te puedes fijar aquí, vas a ver que tiene terciopelo todo adentro. Sí. Wow. ¿Y cómo la traes en el avión? O sea, ¿cómo? Maleta. Sí. La empaco muy bien. Cada pieza, por piezas. La Con maletas. empacan. Ya. Con maletas. Wow. Malas la espada. Qué bien. Pues Y todo, muchas gracias. todo hecho a mano. Wow. Aquí no hay nada, aquí no hay máquina. Tu traje. Esto es en brocado de seda. Súper chulo. Pues muchas gracias, A usted. Gracias por amar a España así. Pero, Y no solamente aprendimos cómo se creó esta hermosa armadura, sino que fuimos testigos de cómo la historia recuperaba su peso. Desde el primer golpe en el taller hasta el último ajuste de las correas, presenciamos el rito de transformación. Vimos cómo un hombre se convertía en leyenda y cómo el acero, por fin, cobraba vida sobre su piel. Esta es una obra de arte forjada con alma, una pieza de una belleza sobrecogedora que parece haber sido rescatada de un sueño épico. Celebramos el Día de los Tercios y ¿qué día es el de los tercios? Es que podíamos nombrar muchos días, ¿no? Tenemos la batalla de Pavía, la de San Quintín, tenemos infinidad. Entonces había que elegir una fecha. ¿Por qué se eligió el 31 de enero? Porque en el Blues hubo una victoria un 31 de enero de 1578, en la cual se llegaron a recuperar o a conquistar 34 banderas del enemigo. Nunca en ninguna batalla se llegaron a conseguir tantas banderas del enemigo. Entonces, entre todas las fechas de los días gloriosos que han tenido los tercios, pues se eligió ese día del 31 de enero
para celebrar el día glorioso de los tercios en la batalla de Ebro. Ok, qué bien. Gracias, Javier. Somos una asociación, somos un pueblo pequeño de apenas 500 habitantes, ¿vale? Pero que la asociación pues nos dedicamos un poco a difundir pues cultura, historia, tradición, que no se pierdan las costumbres, ¿vale? Y pues hemos llegado hasta la Plaza La Viña de Madrid. ¿Qué más vamos a pedir? Estamos hoy orgullosísimos de estar aquí. Para muchas mujeres de la época, el bordado y la costura hacían desarrollar su habilidad artística y a la vez obtenían un reconocimiento social y económico fuera del hogar. En una época donde la muerte era una posibilidad diaria y la creencia en el infierno era absoluta, el capellán era tan necesario como el cirujano. Y durante la batalla se mantenía cerca de las picas para confesar a los heridos graves in situ. En Empel, en 1585, es el caso más riguroso de intervención religiosa. El hallazgo de la tabla de la Inmaculada por un soldado no solo fue un evento espiritual, sino un revulsivo táctico que cambió el estado anímico de una tropa condenada a morir por hambre y frío. Habían jesuitas, dominicos, franciscanos y capuchinos. Y no podemos olvidarnos de Don Quijote, que era un gran aficionado a comer algún palomino de añadidura los domingos y por supuesto piezas de caza como la liebre. Incluso hay un pasaje donde una liebre huye de unos galgos y se refugia bajo el rucio de Sancho Panza. Esto nos da una pista: la caza con galgo era el método principal en la meseta castellana, una tradición que se mantiene casi intacta desde tiempos de Felipe II. Los tercios compraban comida en común para que el dinero cundiera más. El pan definitivamente era el centro del universo. El huevo era la proteína más rápida y eficiente de la época. Para un tercio la comida no era solo alimento, era la delgada línea entre la gloria de la victoria y el motín por hambre. El abad que dice misa ha trocado la legión. Monaguillos que le ayudan. No aciertan responder. No. Por decir amén, amén. Decían amor, amor. Pásale en hebreo la aguja. La aguja, dame la aguja a mí. Esto es otra vez. Mira, ¡Qué primor! cuando damas y galanes Van a oír misa mayor. allá va la mi señora. De entre todas la mejor. Dice saya sobre saya. Angelín de tornasol. Camisa con oro y perlas. Bordado en el cabezón. Y en la su boca muy linda. Lleva un poco de dulzor. La bandera con la cruz de Borgoña es sin duda el símbolo más icónico de los tercios españoles y de la hegemonía del Imperio Español durante los siglos XVI y XVII. La cruz representa el martirio de San Andrés Apóstol, patrón de la Casa de Borgoña. Se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X, salto de aspa. Llegó a España y entró en la península en 1506 de la mano de Felipe el Hermoso, quien era duque de Borgoña al casarse con Juana I de Castilla. Y aquí haré un inciso para decir que la chanza, las canciones y las coplas que este grupillo estaba haciendo, sinceramente me encantaron y eran una forma en su época de hacer el trabajo más llevadero. La cruz de Borgoña no ha desaparecido, sigue presente en el escudo de armas del rey. Es el símbolo principal de la logística del ejército de tierra y aparece en las colas de aviones del ejército del aire español. Y un dato curioso, fue la primera bandera que ondeó de forma generalizada en el continente americano, desde California hasta la Patagonia. Apellido. ¿Qué quieres? Madre mía. Eso, vas a ser un buen
¿Un buen soldado? Vale, ¿qué vas a llevar? ¿Una lanza, una espada o una pistola? Yo tengo unas espadas en casa. ¿Qué dices? Mira, te voy a Don enseñar. Adrián, por el pago de la soldada que dais al empleo y servicio de Su Majestad el Rey y Emperador Felipe II, señor de España. Y habréis de partir hacia Flandes a defender a la corona. ¿Lo sabéis? Muy bien, pues ¿Has visto? Está un poco oxidada, pero... ahí tenéis. ¿Has visto que espada? Esta era la boleta de asiento, el contrato, podría decirse. Esto se le daba a los que querían alistarse. Si el capitán los aceptaba, el escribano de la compañía redactaba la boleta de asiento. Contenía datos personales, un poco de descripción física, cicatrices, estatura, el sueldo pactado, si era piquero o arcabucero, y la conducta, el compromiso de servir por un tiempo determinado hasta que el rey lo disponga. A veces se ofrecía buena vida y mejor paga, vamos, puro marketing militar del siglo de oro. Y de las cosas chulas que más me gustaron, aunque no tuve la suerte de ganar ninguno, fue el sorteo de libros cedidos por el grupo EDAF y la librería Tercios Viejos. Y ahora sí vamos a oír un pequeño fragmento del increíble discurso que dio la portavoz de la Junta Municipal del Distrito Centro, que hizo muchas alusiones a los temas históricos y me encantó cómo se dirigió a Felipe II. Sabed que constituye un honor y un privilegio poder cumplir con el mandato encomendado de invitación a pronunciar este pregón de inauguración de actividades por la conmemoración del Día de los Tercios en este maravilloso enclave, la Plaza de la Villa, rodeada de la Casa de Cisneros, la casa y torre de los Lujanes, que albergó el cautiverio de Francisco I de Francia cuando fue capturado en la batalla de Pavía, y bajo la atenta mirada y testigo de don Álvaro de Bazán, quien siendo un niño fue nombrado por Carlos I alcaide de la ciudad e investido con el hábito de la Orden de Santiago, y que combatió heroicamente en la batalla de Lepanto, entre otras hazañas, y su majestad Felipe II, quien hoy está aquí presente, tuvo a bien otorgarle el título nobiliario de Grande de España. No puedo más que sentirme agradecida por semejante encomienda. Sean bienvenidos a este Madrid de 2026, a este hoy denominado Distrito Centro, y en palabras del ilustrísimo señor concejal presidente del distrito, don Carlos Segura, la capital de España. Permitidme, majestad, aprovechar este momento para agradecerle que otorgara a la muy noble y leal Villa de Madrid su designación como sede de primera capital permanente de la monarquía española. Verá, majestad, que la población se ha incrementado desde aquellos 4.000 habitantes, desde que tuvo a bien vuestra majestad trasladar la corte de Toledo a Madrid. Verá, majestad, si queréis conocer el rostro de vuestro nieto Felipe IV, podéis vislumbrar el retrato que don Diego Velázquez, pintor de la corte, realizara, o si queréis conocer además a su familia, no tenéis más que admirar en nuestro Museo del Prado el famoso y mundialmente conocido cuadro de Sevilla. Con Carlos I y Felipe II fue el imperio donde nunca se ponía el sol, por lo que solo me queda invitaros a todos los presentes a celebrar y disfrutar de todos estos actos conmemorativos de este 31 de enero. Muchas gracias. Con Felipe II, cuando el sol no se ponía en el horizonte del imperio y Madrid pasó a ser una villa castellana, a convertirse en el corazón de acero y de fe de todo el planeta. El imperio abarcaba desde las selvas de América hasta las islas de Filipinas. Madrid se llenó de hidalgos, espías, frailes y buscavidas. Era una ciudad de contrastes, el lujo más refinado de la corte frente al polvo de las mulas y el brillo de las dagas en los callejones. La política de la época estaba marcada por la contrarreforma. Felipe se veía a sí mismo como el brazo armado de Dios en la tierra, su gran enemigo, la expansión del protestantismo y la amenaza constante del Imperio Otomano. En 1580 Felipe logra lo que muchos soñaron, se convierte en rey de Portugal, unificando toda la península y sus colonias bajo una sola corona. Literalmente el mundo era suyo. Pero fue una época de orgullo desmedido y sombras profundas.
Y fue en ese tiempo cuando genios como Lope de Vega o Cervantes empezaran a escribir sobre esta mezcla de gloria y decadencia. Fue el tiempo de los hombres de hierro, de la fe inquebrantable y de un rey que desde un palacio de piedra en la Sierra de Madrid redibujó el mapa del mundo para siempre. La sociedad de la época era un ecosistema fascinante, los hidalgos de gotera, esos que no tenían un real para comer, pero antes muertos que trabajar con las manos, que eso era deshonra. Los pícaros, inmortalizados en la literatura, eran el alma de la ciudad. La infantería de la iglesia, frailes y monjas por todas partes. Y la vida diaria, humo, ajo y vino. No había alcantarillado. El cocido, la olla podrida, era el rey, mucho garbanzo, algo de tocino y si había suerte un trozo de vaca. El pan era sagrado. El rey Felipe II murió un 13 de septiembre de 1598 a los 71 años, de una enfermedad crónica, probablemente cáncer o gota severa que degeneró en cáncer. Adelántate aquí. Vale, perfecto. Muy bien por aquí. Bien. Muy bien. ¿La ha cogido la primera? Vamos. Increíble. Vale. Entonces, cuando yo adentro. Fue un verdadero privilegio disfrutar de una jornada tan inmersiva donde contamos con la presencia tanto de apasionados recreadores como de la Escuela de Esgrima Antigua de Madrid. Los asistentes pudimos ser testigos de una exhibición fantástica de formaciones de piqueros y la coordinación de los escuadrones que consiguieron trasladarnos de época con un realismo impecable. Y aquí fui un poquito a honrar a don Álvaro de Bazán, cuya escultura está aquí. Él hizo la intervención decisiva en la batalla naval de Lepanto, que mandaba la friolera de una escuadra de reserva de 35 buques. Él intervino brillantemente en momentos cruciales de uno de los combates más terribles jamás librados en el mundo. Bueno, yo me fui otra vez a darme un paseo por el campamento porque todavía no había visto algunos detalles y me encontré con este lugar donde estaban las lanas, que era la base de la economía castellana. Tras el esquileo, la lana se sometía a un riguroso proceso de lavado, cardado y peinado para eliminar impurezas antes de ser hilada. Seda, España era una potencia sedera con focos en Valencia, Granada y Toledo. Se trabajaba con seda bruta, que era devanada y torcida meticulosamente para crear hilos resistentes destinados a tejidos de lujo como el terciopelo, el damasco y el raso. El lino también era utilizado principalmente para la ropa interior y del hogar, sábanas, camisas, debido a su frescura y capacidad de absorción. El arte del hilado y el tejido para las vestiduras de alta nobleza y el clero se utilizaban hilos entorchados, seda recubierta de láminas de oro o plata para crear brocados y bordados que denotaban estatus social. Pues la daga se llevaba y es muy útil para la autodefensa porque te permite parar y atacar al mismo tiempo. Como digo, tenía que llevar, si no visible, tenías que llevar espada para que saber que por lo menos ibas armado. Y veréis que sé que cuesta verlo cuando uno es una vitrina, pero de verdad que las acciones son como más intensas, es porque no tienes miedo a hacerle daño y tampoco de que te lavas así. En tiempos de Felipe II, la esgrima en España vivió una revolución intelectual y técnica sin parangón en Europa. Pasó de ser la mera técnica de supervivencia a la destreza vulgar para convertirse en una disciplina científica y filosófica, conocida como la verdadera destreza.
un sistema nacido del espíritu renacentista que aplicaba la geometría, la física y la filosofía aristotélica al combate. Se basaba en conceptos como el círculo imaginario en el suelo y el uso del ángulo recto, el brazo extendido para mantener la máxima distancia de seguridad. Y la figura clave de este periodo es Jerónimo Sánchez de Carranza, un hidalgo y militar que publicó en 1582 su obra cumbre de la filosofía de las armas y de su destreza y la agresión y defensa cristiana. Para entender la técnica de la pica en los tercios, vamos a consultar dos manuales militares de la época, el de Bernardino de Mendoza o el de Martín de Eguiluz. En ellos se describía la pica, que medía entre 4 y 5 metros de largo, fabricada usualmente de madera de fresno, flexible y resistente, tenía una punta de acero, la moarra, y un regatón de hierro en la base para clavarla en el suelo. Los soldados piqueros se movían al son del tambor en coreografías perfectamente ensayadas. Al avistar al enemigo, la pica se bajaba a la altura de la cintura, sujetándola con ambas manos. Las 5 primeras filas del cuadro bajaban sus picas, creando una barrera de puntas de acero que sobresalía varios metros por delante de la formación. Cuando se calaba la pica, se iba contra la caballería del enemigo. El piquero ponía la base en el suelo, la sujetaba firmemente con el pie derecho y la inclinaba hacia adelante a 45 grados. Con la mano izquierda sujetaba la madera y con la derecha desenvainaba la espada. El objetivo era que el caballo se ensartara por su propio impulso. De los mayores aprendizajes que me llevo de esta día y de esta recreación histórica en general fue este espectáculo con las picas, que definitivamente yo desconocía por completo y que si no hubiera sido por esta muestra de la Escuela de Esgrima Histórica de Madrid, no habíamos podido ver nunca. Los piqueros de primera fila y coselete iban fuertemente armados con un peto, espaldar, guardabrazos y el famoso morrión. El peso del equipo, unos 20 kilos más la pica, obligaba a un entrenamiento físico constante para aguantar horas en formación. Esta disciplina era lo que hacía a los tercios casi invencibles. Mientras otras naciones luchaban de forma individualista, los españoles luchaban como un erizo de acero indestructible. Se estima que los tercios participaron en más de 100 batallas campales y miles de escaramuzas sin ser derrotados de forma decisiva en una gran batalla, hasta Rocroi en 1643. En San Quintín, las picas y la caballería destrozaron al ejército francés. En Pavía, aunque los arcabuces fueron clave, el cuadro de picas mantuvo la línea frente a la temida caballería pesada francesa, la gendarmería. En Mulver, la cohesión de las picas españolas fue determinante para romper la resistencia germana. En tierra, las picas españolas frenaron el avance turco en el Mediterráneo y los Balcanes. En Castelnuovo demostraron que un cuadro de picas bien formado era un hueso casi imposible de roer. Estas mismas picas derrotaron repetidamente las milicias holandesas y a sus aliados mercenarios. Y la batalla de Glenbrook, 1578, que celebramos hoy, una de las mayores victorias donde un ejército rebelde numéricamente superior fue completamente deshecho por la vanguardia de los tercios liderada por Alejandro Farnesio. No existía nada capaz de romper frontalmente un cuadro de picas bien adiestrado. Los ejércitos enemigos, al cargar contra los tercios, se encontraban con un erizo que no retrocedía y que coordinaba el fuego de mosquetes con la barrera de lanzas. Y un 31 de enero en Glenbrook se capturaron 34 banderas de infantería y numerosos estandartes de caballería. Tomaron toda la artillería enemiga y los bagajes, el tesoro y suministros del ejército rebelde. Y estas banderas fueron enviadas a Madrid y Bruselas como símbolo de la supremacía total de la infantería española sobre sus oponentes.
La pica como arma de asta larga fue popularizada por el Gran Capitán. Él hizo un uso táctico masivo en los tercios españoles a principios del siglo XVI. En el siglo XV los suizos habían desarrollado una nueva forma de combatir usando lanzas extremadamente largas en formaciones cerradas, como los antiguos macedonios, las picas. Esta forma de pelear hacía que las cargas frontales de caballería a la usanza medieval resultaran inútiles, por lo que todos los ejércitos europeos empezaron a utilizar las formaciones en escuadrón. Los reyes católicos entendieron enseguida que este era el modelo que había que seguir y lo adoptaron con prontitud, pero sin olvidar complementarlo con armas de tiro. Inicialmente había sido la ballesta, de larga tradición en España, pero muy pronto esta sería sustituida por armas de fuego. Y yo no me podía perder la ruta teatralizada Conjura en la Villa y Corte. Un tema que nos habla del espionaje. En la tercera en francés y en todo el mar en inglés. Tuvieron de ver mi espanto. Tuvieron de ver un espanto realizado. Patria honrada. Rey servido, patria honrada. Dirán más bien que he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Muy bien. Nos acompañaban recreadores históricos con rostro, gesto y carácter, y ahí ocurrió la magia. Era la primera vez que yo asistía a una visita teatralizada y tengo que decirlo sin rubor. Ponerle cara a los personajes me fascinó. De pronto la historia dejó de ser un párrafo en un libro y se convirtió en alguien que te mira a los ojos, que habla, que camina a tu lado por las calles de Madrid. La guía además era majísima, cercana, clara, con ese don tan poco común de saber mucho y contarlo mejor aún. Hilaba los datos históricos con naturalidad, sin solemnidad pesada, dejando espacio para el asombro y la sonrisa. Y aquí teníamos a Escobedo, que era secretario de don Juan de Austria, hermanastro del rey, inteligente, ambicioso y muy bien informado. Se movía como pez en el agua entre cartas, informes y confidencias. Es muy bonito aprender historia conociendo los sitios reales por Madrid. También descubrí un punto nuevo desde el cual no había visto yo la Catedral de la Almudena. Y me encontré a estas dos japonesas haciendo acuarelas. Y por fin hemos llegado a la calle donde fue asesinado Juan de Escobedo. Y eso que esta calle siempre me había gustado por ese hombre que está ahí plantado. Ahora esta estatua y yo sabemos la verdad, que en esta calle se cometió un asesinato. Hay hombres que traen el nombre de España cosido al alma. A esos hombres los llamamos tercios, pero podrían llamarse resistencia, dignidad o simplemente honra hecha carne. En el barro de Flandes, bajo el sol de Italia, en los caminos interminables donde el hambre era compañera diaria, esos soldados avanzaban con una certeza humilde y feroz. Cumplir, resistir, no ceder, no eran invencibles por la fuerza del número, sino por la terquedad del espíritu. Marchaban mal pagados, a veces olvidados, casi siempre lejos de casa, pero entendían algo que hoy cuesta explicar, que la palabra dada pesa más que la vida, que rendirse sin pelear era una deshonra peor que la muerte, que el compañero caído no se abandona, que obedecer no era servilismo, sino disciplina compartida, y que el honor no se gritaba, se practicaba. Pero lo verdaderamente revolucionario fue lo invisible, la cohesión, la paciencia, la capacidad de aguantar cuando todo invitaba a huir. Resistieron cargas imposibles, cercos interminables, traiciones políticas y el desgaste del tiempo. Ganaron batallas legendarias y perdieron otras tantas, pero nunca perdieron el respeto del enemigo. Eso es rarísimo en la historia, eso es grande. Muchos murieron sin nombre, otros regresaron cojos, viejos antes de tiempo, con la mirada llena de cosas que no se cuentan, y aún así, cuando alguien preguntaba quiénes eran, bastaba una respuesta sencilla: soldado de los tercios. No hacía falta nada más, ahí cabía todo.
Durante el reinado de Felipe II no solo se gobernó un imperio, se fraguó una de las cumbres culturales más altas de la historia de España. Fue una época obsesionada con el orden y el sentido. Felipe II creía con fe casi geométrica que el mundo debía tener una lógica, un equilibrio, y esa mentalidad impregnó la cultura. En ese momento se recopilaron libros, se tradujeron textos clásicos, se protegieron bibliotecas como si fueran fortalezas del espíritu. El saber se convirtió en una responsabilidad del Estado, no solo en los caprichos de eruditos. La lengua castellana alcanzó entonces una madurez prodigiosa, se volvió precisa, poderosa, flexible, era capaz de describir la mística más elevada y también la picaresca más cruda. En esos años se asentó como lengua de cultura internacional. Lo que se escribía en español viajaba por Europa y por América, cruzando océanos con la misma naturalidad que los galeones. La literatura vivió un momento de plenitud extraordinaria. Convivieron el ideal y la realidad, lo heroico y lo humano. Se exhibieron obras que exploraban el honor, la fe, la duda, el poder y la miseria con una profundidad que todavía hoy conmueve. Fue el tiempo en que la palabra se volvió espejo del alma colectiva, noble, contradictoria, orgullosa y consciente de sus sombras. La espiritualidad alcanzó una intensidad única, no fue una religiosidad superficial, sino una exploración profunda del interior humano. La mística española nació en esa tensión entre un mundo inmenso y un individuo que busca sentido. Se escribió sobre el silencio, la experiencia íntima de lo vivido con una belleza que desarma. Nunca antes se había hablado de lo invisible con tanta claridad. Cuando se habla de aquella época, hay que decir que era una sociedad que entre luces y sombras se atrevió a pensar en grande. Y ahora estaban haciendo el desfile por sol y cuesta explicar lo que se siente, porque no es solo un desfile, es la historia caminando, latiendo, respirando en el centro mismo de Madrid. Entre luces, pasos y miradas curiosas, los tercios avanzan como si el tiempo hubiera decidido plegarse sobre sí mismo. Quiero dar las gracias de corazón a todos y a todas las recreadoras y recreadores históricos. Gracias por la profesionalidad impecable, por el cuidado en cada detalle, por el respeto profundo a lo que representan. Gracias por haber viajado, por haber aguantado el frío madrileño que cala hasta los huesos, por haber quedado hasta la noche sin perder ni un ápice de entrega. Eso no es solo compromiso, es amor por la historia. Caminar recreando a los tercios por la Puerta del Sol tiene un peso enorme. Aquí en el corazón de Madrid, donde todo pasa y todo empieza, esos pasos resuenan con una fuerza especial. Es memoria, es recordar que hubo hombres que caminaron así firmes, juntos, sosteniendo algo más grande que ellos mismos, y verlo aquí ahora emociona. Y aquí quiero expresarle a todos los recreadores históricos que aunque los frutos no se ven, lo que se siembra se recoge. Y por ejemplo en mí, si me pongo a enumerar todo lo que he aprendido de vosotros en este día, no terminaría. Este día sobre todo me ha enseñado que la historia no es solo fechas o batallas, sino personas, decisiones, secretos y coraje, que cuando alguien se dedica con tanto amor a mostrarla, los que estamos al otro lado aprendemos, sentimos y nos llevamos un pedacito de esa grandeza. Así que gracias de corazón por hacer que un día frío en sol se haya convertido en un recuerdo eterno lleno de conocimiento y de emoción. Me gustaría que todos los que vean este video tengan esperanza y no pensemos que en el siglo de oro todo lo bueno se quedó allí, porque la verdad es que todos podemos cambiar la historia, aunque sea en nuestro barrio, en nuestra calle y en nuestra vida cotidiana. Y que ese legado que nos dejaron los tercios no se quede solo en los libros, sino que nos sirva para vivir con más audacia y más corazón. Y esto no termina aquí. Os espero en mi próxima aventura.
porque mientras haya historias que merezcan ser contadas y pasos que resuenen sobre la piedra, seguiremos caminando, con respeto, con emoción y con la certeza de que recordar también es una forma de amar.